Bienvenidos a otra clase de semántica. En esta ocasión vamos a estudiar el último análisis semántico, que es el análisis estadístico. Primeramente, antes de entrar directamente al análisis, es necesario incurrir un poco en los antecedentes que dieron origen a este tipo de acercamiento al problema del lenguaje. Primeramente tenemos el auge del positivismo y principalmente el positivismo lógico. La preocupación de la comprobación de las afirmaciones o proposiciones del lenguaje es algo que va a determinar mucho el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque dicha comprobación se hace a través de métodos matemáticos y es el fundamento también de este tipo de análisis. Como segundo factor tenemos el surgimiento de la computadora más o menos a mediados del siglo pasado. Va a ser un elemento primordial para que pueda surgir este análisis y que se pueda aplicar de forma tradicional más adelante. La aplicación de este método o de este análisis va a iniciarse más o menos a finales de la década de los 80 con el surgimiento de la computadora, de internet y todos estos elementos que van a posibilitar el análisis del lenguaje a través de ciertas herramientas y medios más complejos. Entonces, entrando ahora en materia, en el análisis estadístico, vamos a partir de que este tipo de análisis pertenece al área de la lingüística conocida como lingüística computacional. Entonces, uno de los primeros autores fue el lingüista estadounidense George Kingsley Smith, quien propone que para analizar el lenguaje hay que partir primeramente de la frecuencia, o sea, el número de veces que aparece un término en un texto. Un ejemplo de frecuencia a través del análisis estadístico es el siguiente. Vemos que se categoriza el término por tipo. Pueden estar ordenados alfabéticamente o por la aparición en el texto, eso no importa. Después la frecuencia, como habíamos dicho, el número de veces que aparece el texto en un documento. Y el rango, que va a ser, digamos, establecer una jerarquía de cuántas veces o cuál es el término que aparece con mayor frecuencia. Aquí tenemos en un orden por palabras, tenemos diestro. En un orden alfabético tenemos diestro, educación, estructura, metro y una serie más de otros términos. Diestro aparece 20 veces, es el segundo rango. Educación 14 veces es el tercer rango. Estructura 50 veces es el primer rango porque es el término que más se repite. Metro 6 veces, cuarto rango, y así sucesivamente. Entonces es importante resaltar que para obtener la frecuencia y para analizar este tipo de textos es posible obviar, por ejemplo, artículos, preposiciones, todo tipo de términos sin semánticos, o sea, términos que no tienen una significación independiente. Entonces, los pasos a seguir para aplicar el método es primero la presentación del corpus. Corpus se va a entender como, digamos, el texto en sí, el texto completo que se va a analizar. Segundo, tenemos definir palabra, frase, expresión idiomática, grupo de palabras, digamos, delimitar en cierto sentido qué se va a entender por cada una de estas categorías. Es importante resaltar, como ustedes bien lo estudiaron en gramática descriptiva 2, la diferencia que existe, por ejemplo, entre una proposición, una frase, un sintagma. Entonces, todos estos elementos, pues hay que delimitarlos bastante bien para saber qué se va a entender, por ejemplo, por palabra, que no siempre va a ser una unidad independiente sintácticamente, porque el artículo también puede ser una independencia sintáctica, sin embargo, no provee mayor información que, por ejemplo, las palabras semánticas o las palabras transparentes, como bien espero que lo vean estudiando en el texto de Ullmann. Entonces, posterior a delimitar o definir este tipo de categorías, entramos a la formulación estadística. Aquí nos damos cuenta que se utiliza el programa Wordsmith, es uno de los programas más básicos, fundamentales para el análisis del léxico. Si vemos digamos, la estructura del término, significa forjar palabras o el artesano de palabras. A eso se refiere el programa. Entonces, vamos a ver que el número es igual a 0.5 menos el logaritmo base 2
y se va a dividir entre la frecuencia de la palabra que estamos utilizando con la frecuencia mayor. O sea, en este caso sería dividido, por ejemplo, 20, que si quisiéramos analizar ese término, dividido 50. Entonces así vamos a ir sacando, digamos, la posición que ocupan los términos al momento de representarlos en una gráfica. Luego se presenta la gráfica logarítmica, que aquí tenemos la curva donde iría la serie de términos que aparecen en, digamos, en el cruce Y y X. Por último, se estructuran las redes semánticas. Las redes semánticas no son otra cosa que grupos semánticos o familia de palabras en donde se va a utilizar, digamos, un lexema base que va a un lexema central o que va a unificar a los demás términos de acuerdo a su frecuencia. Entonces tenemos aquí ejemplo, por ejemplo, que el grupo semántico va a estar regido por la palabra mamífero y que va a aparecer la palabra vertebrado, oso, ballena, gato e incluso otras palabras que, aunque no tengan que ver con vertebrado, sí están vinculadas semánticamente con otros términos. Por ejemplo, de gato se puede derivar agua en el sentido de que puede aparecer en el texto vinculado a ese término. Entonces, finalmente se presenta, digamos, una conclusión pedagógica acerca de qué se puede inferir respecto a las redes semánticas. Entonces, se puede inferir que un texto es orientado a la educación, un texto es orientado, por ejemplo, a las leyes, a la medicina. Entonces, el área donde se va a aplicar el texto es bastante importante y lo podemos determinar por la frecuencia de los términos y la graficación de las redes semánticas. Algunas ventajas de este análisis es, por ejemplo, que se analiza muy bien el vocabulario, que se pueden construir diccionarios partiendo de un sentido lexicográfico. También podemos, digamos, verificar en un sentido pedagógico cuál es la orientación del texto. Por ejemplo, si aparece muchas veces el término estudiante, nos damos cuenta que no es un texto que vaya dirigido, por ejemplo, a especialistas, sino es un texto más para introducir u orientar a la persona en los inicios del estudio de esa disciplina. Entonces, obviamente yo no quiero que ustedes pues apliquen la fórmula, que generen los gráficos, sino lo que me interesa es que en el ejercicio pues ustedes saquen el número de frecuencia, que es simplemente contar los términos más importantes. Como les digo, no tienen que contar todos, sino los términos semánticos. Pueden obviar artículos, pueden obviar términos que aparezcan solo una vez, por ejemplo, y obtener la frecuencia. Con base a la frecuencia, generar una red semántica, que es tomar, por ejemplo, los 5 o 6 términos que puedan estar relacionados y al final presentar, como siempre en cada análisis, una conclusión que revele algo de acuerdo al significado que se está obteniendo. Es importante resaltar que aquí no nos estamos apegando, por ejemplo, a semántica teórica, sino que nos estamos apegando directamente a lo más objetivo, que sería la aparición de términos. Entonces, la aparición de términos va a determinar el significado. Entonces, con esto terminamos los 4 análisis y ya pueden trabajar las 4 hojas de análisis semánticos.